El golf presume de ser un deporte de caballeros. Silencio, respeto, reglas estrictas. Pero hay días en que todo eso desaparece. En este video verás golpes de rabia, insultos en vestuarios, provocaciones vergonzosas, traiciones entre compañeros y actos tan groseros que cambiaron la historia del juego. Esto no es una recopilación cualquiera. Esto es una cuenta regresiva de los 20 actos más irrespetuosos jamás vistos en un campo de golf. Y lo que ocurre en el número 1, aún hoy avergüenza a toda una nación. 20. Explosión en el vestuario de Augusta. Masters de Augusta, 2005. Agárrate fuerte, porque esto no ocurrió en cualquier campo. Ocurrió en Augusta National, sede del Masters, el lugar donde las reglas no se cuestionan, donde el silencio pesa más que el aplauso, y donde en 2005 dos campeones casi se agarran a golpes. Es viernes, segunda jornada del torneo más prestigioso del mundo. Phil Mickelson y Vijay Singh, dos pesos pesados del golf mundial, compiten con todo para pasar el corte. Singh va en el grupo detrás de Mickelson y no está contento con lo que ve. Asegura que los tacos metálicos de Mickelson están dejando marcas en los greens. Pero en lugar de hablarlo directamente con él, presenta una queja formal ante los oficiales del torneo. Hasta ahí el conflicto es silencioso. Pero cuando Mickelson se entera, todo cambia. Acaba su ronda. Camina hasta el vestuario de campeones. Un espacio reservado, casi sagrado. Y allí escucha a Singh hablando sobre el incidente con otros jugadores. Sin avisar se acerca, se planta frente a él y lo enfrenta. Le lanza insultos, lo llama hijo de... con una furia contenida. Le grita que si tiene algo que decir, que se lo diga de frente. Y remata con una frase directa. Vamos afuera si quieres hablar como un hombre. Testigos presentes describieron la escena como a segundos de un altercado físico. En Augusta, en el vestuario de campeones. Un lugar donde jamás, en teoría, debía ocurrir algo así. No volaron los puños, pero la tensión fue tan densa, tan brutalmente real, que desde entonces este episodio sigue recordándose como uno de los momentos más bochornosos vividos entre profesionales. En el lugar más solemne del golf. 10 y 9. Escupir en el hoyo. La imagen que nadie olvida. WGC Championship 2007. En el golf hay errores, hay reacciones desafortunadas. Y luego está esto. Un acto que cruzó la línea del respeto, la decencia y la higiene. Sucedió en 2007, durante el WGC Championship. Sergio García, una de las figuras más talentosas y también más temperamentales del circuito, vivía una jornada complicada. Había fallado putts, perdido oportunidades y el hoyo 13 fue el punto de quiebre. García se alinea para un putt corto y lo falla. Se queda inmóvil por un segundo, conteniendo la frustración. Luego se inclina, se acerca al hoyo y escupe directamente dentro. No en el césped, no al costado, en el interior del hoyo, donde el siguiente jugador debía embocar su bola. Todo quedó registrado por las cámaras. Las imágenes no tardaron en llegar a las pantallas de millones de espectadores. La reacción fue inmediata. Jugadores, comentaristas y fanáticos condenaron el gesto. Los medios lo calificaron de asqueroso, grosero, inaceptable. Para muchos fue simplemente repugnante. No se trataba solo de una falta de respeto deportiva. Era una agresión deliberada al siguiente competidor. Y peor aún, un desprecio público a la esencia del juego. La presión fue tal que Sergio García tuvo que emitir una disculpa oficial. Admitió que su conducta fue vergonzosa e incluso la describió como uno de los actos más estúpidos de mi carrera. La PGA no lo sancionó, pero el juicio público fue implacable. El video se viralizó, y con él una lección inolvidable. En golf, el respeto no se negocia, y lo que haces en segundos puede marcarte para siempre.
18. Desplante en el green. Cuando el respeto desaparece. President's Cup 2024. Royal Montreal. Algunos creen que el golf es demasiado correcto, demasiado limpio. Pero cuando la presión se dispara y los egos chocan, el resultado puede ser algo muy diferente. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en la President's Cup de 2024. Primer día de competencia en Royal Montreal. Tom Kim y Sungjae Im, dos estrellas ascendentes del equipo internacional, se enfrentan al equipo estadounidense liderado por Scottie Scheffler, el número 1 del mundo. Desde el inicio se notaba que la tensión iba en aumento. En el hoyo 7, Tom Kim emboca un putt desde larga distancia. En lugar de celebrar discretamente, gira su cuerpo hacia los rivales y suelta un grito cargado de adrenalina, mirándolos directamente. Era provocador, desafiante y sin duda calculado. Scheffler no se quedó atrás. En el hoyo siguiente, responde con un birdie y le grita a Kim, devolviéndole el gesto. El ambiente se volvió eléctrico. Las cámaras captaban cada movimiento, cada expresión. Pero lo peor estaba por llegar. En el hoyo 8, tras terminar la jugada, Kim e Im se marchan directamente al siguiente tee, mientras Scheffler aún tenía pendiente su putt para birdie. En golf, eso es una falta de respeto clara. No solo por protocolo, es una regla no escrita del juego. Se espera que los jugadores permanezcan hasta que todos hayan terminado el hoyo. El gesto fue interpretado como una humillación pública, un desprecio. NBC mostró a sus comentaristas visiblemente incómodos. Paul McGinley, exjugador y analista, fue tajante. Esto bordea el mal comportamiento deportivo. Horas después, se supo que los jugadores simplemente habían obedecido una instrucción táctica de su asistente de equipo, Kak-Yota Choi, quien les indicó avanzar para evitar que el enfrentamiento emocional se intensificara. Pero la explicación llegó tarde. Lo que quedó grabado fue la imagen: los jóvenes talentos internacionales girando la espalda, dejando solo al número 1 del mundo en el green. Una escena que muchos todavía discuten y que redefinió el límite entre estrategia y falta de respeto. 17. Brooksy, la burla que hizo estallar a Bryson DeChambeau. BMW Championship 2021. En la era moderna del golf, la rivalidad entre Bryson DeChambeau y Brooks Koepka marcó una etapa de tensión mediática, memes, gestos cruzados y provocaciones que se salieron de control. Todo empezó como una broma entre fanáticos. Después de una entrevista en la que Bryson puso los ojos en blanco tras oír el nombre de Koepka, los aficionados encontraron una nueva forma de provocarlo: gritar Brooksy cada vez que jugaba. Al principio, Bryson intentó disimular. Sonreía. Fingía que no pasaba nada. Pero los gritos no paraban. Cada semana, en cada torneo, la burla lo seguía. Se volvió parte del ambiente. Hasta que en el BMW Championship de 2021, todo estalló. Bryson acababa de perder un desempate agotador. Estaba frustrado, física y mentalmente drenado. Caminaba rumbo al vestuario, rodeado de cámaras, cuando desde el público se escuchó con claridad: «Buen trabajo, Brooksy». DeChambeau se detuvo en seco. Se giró violentamente. Miró al aficionado con furia contenida y le gritó: «¡Lárgate a la...». El silencio fue absoluto. Luego, algunas risas nerviosas. La seguridad intervino antes de que la situación escalara, pero el daño ya estaba hecho. El video del altercado se viralizó en minutos. La reacción de la PGA Tour fue inédita. Prohibieron oficialmente que el público gritara Brooksy en los torneos. Aquel gesto, nacido como una burla entre fanáticos, había provocado tanto caos que la organización tuvo que crear una norma de comportamiento específica. Y por si fuera poco, Brooks Koepka decidió aprovechar la situación para echar más leña al fuego. Publicó un video en redes sociales ofreciendo cerveza gratis
a cualquier espectador que fuese expulsado por gritar «Bruxy». El mensaje era claro: la guerra no había terminado. El episodio marcó un antes y un después. Fue la primera vez que una burla sostenida del público provocó un cambio oficial en el reglamento de comportamiento en torneos profesionales. En un deporte que vive de la calma, el respeto y el autocontrol, Bryson mostró que incluso los atletas más preparados tienen un punto de quiebre. Dio 16. El escándalo que casi enterró la carrera de Vijay Singh. Asia Golf Circuit, 1985. Mucho antes de ser número 1 del mundo, antes de ganar majors o levantar trofeos millonarios, Vijay Singh era un joven profesional desconocido, intentando sobrevivir en el circuito asiático. Y fue ahí, en sus comienzos, donde su carrera casi terminó para siempre. En 1985, Singh participaba en un torneo menor, sin cámaras ni público internacional, pero con su futuro profesional en juego. Durante la segunda ronda estaba al borde de fallar el corte. Sus posibilidades de cobrar ese fin de semana dependían de una diferencia mínima en su tarjeta. Al terminar, los oficiales revisaron los scores y lo acusaron de haber alterado deliberadamente su tarjeta, cambiando un bogey por un birdie para mejorar su resultado. Un golpe, una línea, una cifra. Pero en golf, eso lo cambia todo. Singh negó la acusación con firmeza. Dijo que fue un error involuntario, que no había intención alguna de hacer trampa. Pero la organización no le creyó. Fue suspendido. De la noche a la mañana, su reputación quedó en ruinas, su carrera congelada. Durante años cargó con esa marca. Aunque más tarde alcanzó la élite del golf mundial, con más de 70 millones de dólares en ganancias y títulos en los torneos más prestigiosos, el escándalo de 1985 nunca desapareció del todo. Algunos lo mencionaban en voz baja, otros con desprecio. En un deporte que se construye sobre la integridad absoluta, ese episodio sigue siendo una sombra incómoda. A día de hoy, Singh sigue sosteniendo su inocencia. Pero para muchos, aquel torneo fue la prueba de que incluso los futuros campeones pueden comenzar su camino bajo sospecha. 15. El caddy que perdió el control en pleno torneo internacional. President's Cup, Melbourne, 2019. Patrick Reed es conocido por su talento y por su historial de controversias. Pero en 2019 no fue él quien cruzó la línea. Fue su propio caddy. Y el incidente fue tan grave que terminó expulsado del torneo. Todo comenzó días antes de la President's Cup, cuando Reed fue captado mejorando su posición en un búnker, en lo que muchos consideraron una violación flagrante de las reglas. Aunque él lo negó, las imágenes eran claras. La noticia se propagó rápido y cuando Reed aterrizó en Melbourne, ya era el villano del evento. Desde el primer golpe, los aficionados australianos lo hicieron sentir su desprecio. Tramposo. Sandman. Cada palabra, cada mirada, era una provocación constante. Durante 3 días, Reed acumuló derrotas. Y su caddy, Kessler Karain, que además es su cuñado, observaba todo desde el carrito, incapaz de intervenir. Hasta que no aguantó más. Tras una nueva derrota, mientras se dirigían fuera del campo, un espectador gritó una burla más. Esta vez Karain se bajó del carrito, caminó directamente hacia el aficionado y lo empujó con fuerza. La seguridad intervino de inmediato. No hubo golpes posteriores, pero el gesto fue suficiente. El comité organizador lo expulsó de la President's Cup. El día siguiente, Patrick Reed tuvo que jugar su ronda sin él. Fue el primer caso documentado de un caddy suspendido en ese torneo. En un comunicado, Karain afirmó que estaba defendiendo a su jugador de un acoso verbal constante e intolerable. Pero la decisión fue definitiva. La President's Cup se convirtió por primera vez en el escenario de un altercado físico entre un miembro del equipo y el público. Y lo más irónico, Reed había sido el centro del escándalo.
sin mover un dedo. Dave Hill, veces USGA. El ataque más brutal a un campo de golf. US Open, 1970. Hazeltine National Golf Club. La mayoría de los jugadores, al terminar un torneo difícil, ofrecen respuestas educadas. El campo estaba complicado. Fue un reto técnico. Condiciones exigentes. Dave Hill no era uno de ellos. En el US Open de 1970, Hill firmó un brillante segundo puesto. Pero su rueda de prensa pasaría a la historia no por su juego, sino por su lengua afilada. Cuando le preguntaron qué le había parecido el diseño del Hazeltine National Golf Club, Hill respondió con una frase demoledora: «Parece que alguien destruyó una granja hermosa». Los periodistas no sabían si habían escuchado bien, pero Hill no había terminado. Alguien del fondo le preguntó qué creía que le faltaba al campo. Su respuesta fue aún más agresiva: 80 acres de maíz y unas cuantas vacas. El golpe no iba solo contra el trazado. Era una afrenta directa a la USGA, el organismo que rige el golf en Estados Unidos y que considera al US Open como su torneo insignia. Y por si todo eso fuera poco, Hill remató con una frase que quedó grabada para siempre en los archivos más oscuros del golf: «Cortar el césped y poner banderas no convierte a un terreno en un campo de golf». El escándalo fue inmediato. Los directivos de la USGA, humillados públicamente, le impusieron una multa de $150. Una cifra simbólica, pero suficiente para dejar constancia de su repudio. Hill no se disculpó, no suavizó el mensaje, y aunque su segundo puesto fue impecable, su paso por Hazeltine será recordado menos por los birdies y más por el micrófono. Fue quizás la crítica más feroz jamás lanzada contra un campo sede del US Open. Una crítica que aún hoy se cita en voz baja, en las oficinas de la USGA. Rory Sabatini, el compañero que nadie quería tener. PGA Tour, años 2000 a 2010. El golf, aunque sea un deporte individual, obliga a convivir. Rondas de práctica, torneos por parejas, protocolos compartidos. Y si hay alguien que rompió con todo eso, una y otra vez, fue Rory Sabatini. Durante años, Sabatini fue considerado el jugador menos querido del circuito. Y no por sus resultados, sino por su comportamiento. Todo el mundo lo sabía. En una encuesta interna de Sports Illustrated, entre jugadores del PGA Tour en 2007, se preguntó: ¿con qué jugador no quieres que te emparejen? Sabatini fue el número 1, por amplio margen. ¿La razón? Su completo desprecio por el ritmo de los demás y la etiqueta en el campo. Mientras otros esperaban pacientemente a que sus compañeros ejecutaran sus golpes, Sabatini simplemente se adelantaba, caminaba al siguiente tee antes de que los demás terminaran. En múltiples ocasiones fue visto marchándose del green mientras el otro jugador aún no había terminado de putear. No eran errores, eran decisiones conscientes. Y su actitud no se limitó a gestos pasivos. En 2005 llamó públicamente la atención a Ben Crane por jugar lento. En lugar de plantearlo al árbitro, lo hizo en medio de la ronda, con gestos de impaciencia, comentarios en voz alta y un aire de superioridad total. Un comportamiento que enfureció a muchos. Pero el momento más recordado fue en 2007, cuando se atrevió a desafiar a Tiger Woods en plena rueda de prensa. Sabatini, en ese entonces sin grandes títulos, declaró que Woods ya no era tan imbatible como la gente cree. Un comentario arrogante, gratuito y completamente fuera de lugar. ¿El resultado? Woods lo ignoró. Luego volvió al campo y ganó su siguiente torneo con una facilidad insultante. La prensa y los jugadores no tardaron en condenar el gesto. Pero lo peor llegó en 2011, cuando Sabatini gritó y reprendió públicamente a un voluntario adolescente durante el Northern Trust Open. El chico había cometido un error menor en su función, y Sabatini no dudó en increparlo.
La escena fue tan tensa que otro jugador, Sean O'Hare, intervino para defender al joven. Se enfrentó a Sabatini cara a cara, exigiéndole respeto. Consultado por la prensa, Sabatini desestimó todo como rumores ridículos. Pero los hechos hablaban solos. Rory Sabatini no solo jugaba con desdén hacia las reglas no escritas del golf, jugaba con desprecio hacia quienes lo rodeaban, y por eso se ganó un lugar en esta lista, no por una acción puntual, sino por una trayectoria repleta de faltas de respeto. Phil Mickelson y el golpe en movimiento que sacudió al golf. US Open, Shinnecock Hills, 2018. Phil Mickelson ha sido durante décadas uno de los jugadores más populares del golf mundial. Carismático, competitivo, respetado, pero en su cumpleaños número 48 cometió un acto que dejó al público boquiabierto y a los puristas del golf completamente indignados. US Open, campo, Shinnecock Hills, condiciones extremas, los greens duros como el cemento, el viento implacable. Phil estaba teniendo una jornada desastrosa. Llegó al hoyo 13 visiblemente frustrado, y entonces ocurrió lo impensable. Ejecuta un putt cuesta abajo, la bola falla el hoyo y comienza a rodar cuesta abajo, alejándose con velocidad. Y de pronto, Phil sale corriendo tras la bola y le pega un segundo golpe antes de que se detenga. Un golpe con la bola aún en movimiento. El público no podía creerlo. Los comentaristas quedaron en silencio durante varios segundos. Uno de ellos rompió el hielo con una frase que lo resumía todo. No sé si reír o taparme la cara. En un deporte donde se espera que el jugador acepte las consecuencias de cada golpe, Phil había tomado un atajo absurdo, casi infantil, como si estuviera jugando minigolf. Las críticas no se hicieron esperar. Algunos pidieron descalificación, otros lo acusaron de haber ridiculizado el reglamento frente a millones de espectadores. Pero lo más desconcertante fue su reacción en la conferencia de prensa. Cuando le preguntaron si había perdido la cabeza, Mickelson respondió con frialdad. Sabía exactamente lo que hacía. Era mejor pegarle y asumir la penalización que dejar que la bola rodara fuera del green. Una confesión abierta, un acto deliberado y una justificación que dividió al mundo del golf. Para algunos fue una jugada inteligente dentro del reglamento. Para otros, una falta total de respeto al espíritu del juego. Lo cierto es que aquel 13 de junio de 2018, Phil Mickelson no fue el embajador elegante que el golf había conocido durante años. Fue simplemente el protagonista de una de las escenas más cuestionadas en la historia moderna del deporte. Patrick Reed rompe el silencio y traiciona a su equipo. Ryder Cup 2018. Le Golf National, París. Cuando un equipo pierde, lo habitual es guardar silencio, asumir la derrota con dignidad y mirar hacia adelante. Pero Patrick Reed decidió hacer justo lo contrario, y su entrevista, apenas horas después de que Estados Unidos fuera derrotado en la Ryder Cup 2018, se convirtió en una traición pública sin precedentes. La Ryder Cup es más que un torneo. Es un símbolo. Es Estados Unidos contra Europa. Un evento donde la unidad lo es todo, donde se juega en nombre del país, no de uno mismo. Pero en París, el equipo estadounidense fue completamente superado. Europa dominó desde el primer día. Y cuando llegó la noche del domingo, con la copa perdida, los jugadores norteamericanos intentaban mantener la compostura. Todos menos uno. Patrick Reed. Horas después del cierre, Reed se sentó con un periodista del New York Times y abrió fuego. Primero cargó contra el capitán del equipo, Jim Furyk. Lo acusó de haber arruinado las alineaciones, pero luego apuntó más alto. Dijo que Jordan Spieth no quiso jugar con él, rompiendo una de las parejas más exitosas de ediciones anteriores. Fue directo. Me dijeron que jugaría con Jordan, pero él no quería. Pregúntenle a él. Con esa frase, Reed expuso divisiones internas,
rompió el código de silencio del vestuario y dejó claro que, para él, la culpa era de todos menos suya. En lugar de cerrar filas tras una derrota, prefirió culpar a sus compañeros, al capitán, al sistema. El impacto fue inmediato. La prensa mundial replicó sus declaraciones. Jordan Spieth no respondió. Furyk tampoco. Pero el daño ya estaba hecho. Lo que debía ser una página de cierre amargo se transformó en un escándalo de egos y recriminaciones internas. En el contexto de un torneo donde los jugadores deben representar a su país, Reed eligió representarse a sí mismo. Y esa fue, para muchos, la mayor falta de respeto de toda la Ryder Cup. Camisetas fuera en pleno torneo. El día que los caddies lo perdieron todo, menos la dignidad. Solheim Cup 2024. Robert Trent Jones Golf Club. La Solheim Cup representa lo mejor del golf femenino internacional. Europa contra Estados Unidos. Competencia, orgullo, disciplina. Pero en 2024, en pleno segundo hoyo, ocurrió algo que nadie vio venir, ni siquiera los protagonistas. La jugadora estadounidense Allison Lee se preparaba para ejecutar un golpe desde 86 yardas. Era un momento tenso. Pero justo antes del disparo, en el tee box, los caddies de ambas jugadoras hicieron una apuesta entre risas. Jack Fulgham, uno de ellos, lanzó la broma. Si alguna emboca desde aquí, pagamos $500. Todo parecía parte del show, hasta que Allison Lee intervino con una contrapropuesta que lo cambiaría todo. Mejor, si embocamos, ustedes se quitan la camiseta. Risas. Burla. Improbable. Y entonces ocurrió lo imposible. Lee ejecutó su golpe. La bola aterrizó en el green, retrocedió con efecto y entró directamente al hoyo para eagle. Un hoyo en dos, en pleno torneo profesional. El público estalló y los caddies cumplieron su palabra. Fulgham cruzó el green quitándose la camiseta, con la bolsa en una mano y el peto en la otra. Taylor Takata, del otro equipo, lanzó su camiseta al aire mientras corría en círculos, celebrando como si hubiese ganado un mayor. Las cámaras captaron todo. El público lo celebró entre carcajadas. Pero no todos estaban contentos. En redes sociales, algunos fanáticos del golf tradicional hablaron de falta de profesionalismo y pérdida de la dignidad del juego. Los más conservadores lo calificaron de espectáculo bochornoso. Los caddies no se defendieron. Tampoco pidieron disculpas. Simplemente cumplieron una apuesta absurda y lo hicieron ante miles de espectadores en el campo y millones en televisión. En un deporte tan rígido, donde cada gesto es juzgado, este fue un momento que rompió el guión por completo. Y aunque no hubo insultos ni golpes, para muchos fue una falta de respeto al formato, al torneo y a la historia de la Solheim Cup. No debería estar aquí. El día que le dijeron no al progreso. Colonial Invitational, 2003, Fort Worth, Texas. El golf profesional tiene códigos antiguos, tradiciones inquebrantables, y en 2003, cuando Annika Sorenstam, la jugadora más dominante del golf femenino, decidió competir en un evento masculino del PGA Tour, muchos lo vieron como un avance histórico. Otros, en cambio, lo vieron como una amenaza. Sorenstam no llegó por invitación de cortesía, llegó por méritos. En el año previo había ganado 13 torneos. Su nivel era incuestionable, la expectativa era enorme. La prensa mundial cubría cada movimiento, pero uno de sus propios colegas masculinos decidió atacar desde el primer día. Vijay Singh, uno de los jugadores más exitosos del circuito, lanzó una frase que marcaría el tono del torneo. Espero que no pase el corte. No pertenece a este lugar. La declaración fue publicada en medios internacionales. El impacto fue inmediato. En lugar de recibir una bienvenida, Annika fue recibida por una sentencia de exclusión directa. La comunidad del golf femenino, los analistas deportivos e incluso varios jugadores criticaron duramente las palabras de Singh.
La presión mediática fue tan fuerte que días después intentó rectificar, alegando que había sido malinterpretado. Pero ya era tarde. El mensaje había quedado claro. Una parte del golf masculino no estaba preparada para compartir el escenario. Y lo más irónico, Singh terminó retirándose del torneo, alegando fatiga poco después de que estallara la polémica. No jugó, no dio explicaciones, solo desapareció. Anika, por su parte, no pasó el corte, pero su actuación fue digna, precisa, profesional y sobre todo histórica. No rompió la barrera del leaderboard, pero sí expuso con su sola presencia una resistencia latente que aún hoy incomoda a muchos en el golf profesional. La explosión de Tom Kim, cuando la sonrisa se convirtió en golpes de puño. Genesis Championship 2024. Corea del Sur. Tom Kim es conocido por su talento, su energía positiva, su sonrisa constante. Pero el golf no perdona. Y cuando la presión alcanza su punto máximo, hasta los más carismáticos pueden quebrarse. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en el Genesis Championship 2024, frente a su propio público. Kim venía de una semana brillante, en casa, con la tribuna a favor. Entró al domingo final peleando por el título junto a Bayon Hunan, otro compatriota. Y el destino, cruel como siempre, lo llevó a un playoff, 1 contra 1, Corea contra Corea. Emoción absoluta. Llegó el hoyo decisivo. Kim necesitaba un golpe perfecto desde una posición incómoda. Pie en el búnker, bola elevada sobre un ángulo difícil. Era un golpe técnico, fino, y falló. La bola salió descontrolada, cruzó el green, golpeó una estructura y terminó entre el público. El campeonato se esfumaba ante sus ojos. An embocó. Kim se quedó mirando el vacío. Silencio. Luego caminó al vestuario, y entonces se desató el caos. Testigos afirman haber escuchado un estruendo, golpes, gritos contenidos. Cuando su equipo de representación entró al vestidor, la puerta del casillero número 571 estaba destrozada. La bisagra rota, madera astillada. Un acto de furia pura. Su equipo intentó suavizar la versión ante la prensa. La abrió con demasiada fuerza. Pero nadie creyó esa explicación. Kim no habló, no pidió disculpas. Pero las imágenes del casillero roto circularon por medios coreanos, redes sociales y foros internacionales. El contraste fue brutal. El joven alegre, que semanas antes había sido el favorito del público, ahora era protagonista de una de las escenas de rabia más evidentes en la historia reciente del golf. Y aunque no hubo sanción oficial, muchos se preguntaron, ¿puede un jugador que pierde así el control representar a la nueva generación del golf? El comentario que puso a Sergio García al borde del abismo. The Players Championship 2013, Pontevedra Beach, Florida. Las rivalidades en el golf suelen resolverse con rendimiento. Pero en 2013, Sergio García cruzó una línea que nada tiene que ver con el deporte ni con la competencia. Durante The Players Championship, su enfrentamiento con Tiger Woods, que ya arrastraba varios roces desde años anteriores, llegó a su punto más crítico. Todo comenzó con una queja. García acusó a Tiger de haber distraído al público sacando un palo de la bolsa justo cuando él ejecutaba un golpe. El gesto, según García, fue intencional. Woods lo negó rotundamente. La tensión entre ambos creció con cada día del torneo. Y entonces llegó la pregunta fatídica. En una cena de gala previa al cierre del campeonato, a García le preguntaron, en tono informal, si alguna vez invitaría a Tiger a cenar. Su respuesta fue inmediata y brutalmente ofensiva. Lo invitaré a cenar y le serviré pollo frito. Lo que quizás intentó ser una broma, de pésimo gusto, fue rápidamente identificado como un comentario racialmente insensible, con connotaciones históricas particularmente dolorosas en Estados Unidos. La reacción fue inmediata.
La prensa, los jugadores, las marcas, todos condenaron las palabras de García. TaylorMade, uno de sus principales patrocinadores, rompió el contrato. Varios jugadores se negaron a hablar con él durante días. Tiger Woods respondió con calma, pero con firmeza. Lo que dijo fue inapropiado. Él lo sabe. García tuvo que dar una conferencia de prensa para pedir disculpas públicas. Dijo sentirse avergonzado. Admitió que sus palabras eran injustificables, pero el daño ya estaba hecho. No fue una acción en el campo. No fue un arrebato por frustración. Fue una declaración que, en cuestión de segundos, lo sacó del deporte y lo colocó en el centro de una discusión mucho más profunda. Y aunque su carrera continuó, esa frase lo perseguirá siempre. Porque en el golf no hay lugar para ese tipo de palabras, ni dentro ni fuera del green. Eso no estaba concedido. El engaño que hizo llorar a todo un equipo. Solheim Cup 2015, San León Roth, Alemania. La Solheim Cup reúne a las mejores golfistas de Europa y Estados Unidos. Es intensa, estratégica, pero siempre guiada por un principio: respeto mutuo. En 2015, ese equilibrio se rompió en cuestión de segundos. Domingo por la mañana. Europa lidera 10-6. La dupla estadounidense, formada por Allison Lee y Brittany Lincicome, se enfrenta a las europeas Susan Pettersen y Charley Hull. El match está empatado y llega el momento clave, el hoyo 17. Lee falla por centímetros un putt para birdie. La bola se detiene a unos 40 centímetros del hoyo. En match play, ese tipo de putts casi siempre se concede sin palabras. Una mirada, un gesto, un asentimiento bastan. Allison Lee asume que ha sido concedido. Se agacha, recoge la bola y comienza a caminar. Pero Pettersen, de pie junto al green, permanece en silencio. Y segundos después, declara que no lo concedió. El árbitro es llamado. La decisión es automática. Al recoger la bola sin confirmación, Lee pierde el hoyo. Europa toma ventaja. La reacción fue inmediata y brutal. Charley Hull, compañera de Pettersen, rompe en llanto. La capitana estadounidense Julie Inkster estalla. Eso no se hace. Es desleal. Es una falta de honor. La tensión se propagó por todo el evento. En redes sociales, los aficionados calificaron la jugada como la trampa más fría jamás vista en golf femenino. Incluso algunas jugadoras europeas admitieron en privado que no se sintieron cómodas ganando así. Pettersen, por su parte, defendió su decisión en ese momento. Dijo que estaba actuando dentro de las reglas. Pero años después, en 2019, admitió públicamente que había cometido un error. No debía haberlo hecho. Me equivoqué. El gesto técnico fue legal, pero lo que estuvo en juego ese día fue mucho más que un punto. Fue la esencia del match play. Confianza, cortesía, honestidad. Y ese momento simple y silencioso quedó grabado como una de las rupturas más dolorosas del espíritu deportivo femenino. Estás despedido. En la puerta de embarque, la forma más cruel de romper una sociedad de golf. Manchester Airport, 2006, LPGA Tour. En el golf, la relación entre jugador y caddy es mucho más que profesional. Confianza, rutina, silencios compartidos, disciplina común. Por eso, cuando Michelle Wie, una de las promesas más mediáticas del golf femenino, despidió a su caddy Greg Johnston, no fue el hecho, sino cómo lo hizo, lo que desató la indignación de todo el circuito. Wie, entonces una adolescente prodigio, venía de semanas complicadas. Su rendimiento no convencía, pero pocos esperaban un cambio tan drástico. Y absolutamente nadie esperaba lo que ocurrió en el aeropuerto de Manchester, en Reino Unido. Johnston, veterano del circuito, respetado con títulos importantes junto a otras jugadoras, esperaba tranquilamente en la puerta de embarque. Viajaban juntos rumbo al siguiente torneo, como lo habían hecho durante meses. Y fue ahí, minutos antes del vuelo, donde el agente de Michelle Wie
se le acercó y le dijo sin rodeos: «Greg, ya no estarás con Michelle, estás fuera del equipo», sin una conversación, sin una llamada, sin que la propia jugadora ni sus padres se lo dijeran en persona. Johnston quedó helado, atónito. Tuvo que embarcar con el equipo como si nada, sabiendo que había sido descartado sin dignidad. Días después, en declaraciones a la prensa, fue claro y medido: «Estoy decepcionado, no por el despido, sino por la forma». El mundo del golf reaccionó con perplejidad. Nadie discutía el derecho de un jugador a cambiar de caddy, pero hacerlo así, en la puerta de embarque, a través de un tercero, sin una palabra de agradecimiento, fue calificado por muchos como el despido más cruel en la historia reciente del golf profesional. Michelle Wie no se pronunció. El silencio fue su única respuesta. Pero aquel episodio, breve y silencioso, dejó una huella profunda. Porque en el golf, como en la vida, el respeto también se mide en los momentos incómodos. Ryder Cup, 1999. Cuando el respeto fue pisoteado sobre el green. The Country Club, Brookline, Massachusetts, Estados Unidos. Ningún torneo ha vivido una escena tan caótica, tan descontrolada y tan absolutamente vergonzosa como la Ryder Cup de 1999. Era el último día. Europa lideraba. Estados Unidos necesitaba una remontada milagrosa. Y en el hoyo 17, Justin Leonard se jugaba un putt de 14 metros para sellar uno de los regresos más dramáticos en la historia de la competición. Una oportunidad casi imposible. Leonard ejecuta el golpe. La bola avanza, lenta, firme, perfecta, y entra. Explosión. Pero no fue una celebración contenida, ni un puño al aire. Fue una invasión. Jugadores, caddies, capitanes, esposas, asistentes, fotógrafos, todos corrieron hacia el green, gritando, saltando, abrazándose sobre la línea de putt, como si el torneo hubiese terminado. Pero no había terminado. José María Olazábal aún tenía que ejecutar su propio putt. Un intento que, si embocaba, mantenía vivas las esperanzas de Europa. Sin embargo, eso ya no importaba para los estadounidenses. El green había sido pisoteado. La concentración se había roto. La línea alterada. Y el respeto desaparecido. Olazábal tuvo que esperar a que despejaran el green, recuperar el foco, intentar recomponer el momento. Y falló. Europa perdió. Pero lo que quedó en la memoria de millones no fue la derrota. Fue el caos total, transmitido en vivo al mundo entero. El vicecapitán europeo Sam Torrance lo dijo sin titubeos. Fue una absoluta desgracia, un espectáculo lamentable. Los medios europeos reaccionaron con furia. Se habló de vergüenza nacional, de una mancha en la historia del golf, y del día en que el espíritu de la Ryder Cup fue pisoteado, literalmente. Los estadounidenses ganaron aquella edición, pero el precio fue altísimo, porque el recuerdo que quedó, para siempre, fue el de un green convertido en carnaval, mientras un jugador europeo aún tenía que ejecutar su golpe. Una victoria manchada, y un final que sigue siendo, sin discusión, el momento más irrespetuoso en la historia del golf. El golf es un deporte construido sobre códigos, respeto y silencio. Pero como hemos visto hoy, también tiene momentos donde todo eso desaparece. Cuando la presión es insoportable, cuando los egos se enfrentan, cuando la emoción supera la contención. Estos 20 episodios no solo marcaron a los protagonistas, marcaron a todo el golf. Y nos recordaron que incluso en los campos más sagrados, la línea del respeto puede romperse en un solo segundo. Si has llegado hasta aquí, gracias por acompañarnos en este repaso directo, sin filtros, por los momentos que el golf preferiría olvidar. Y si te gusta el contenido con historia, tensión real y narrativas potentes, suscríbete al canal, activa la campana
Y déjanos en los comentarios cuál de estos momentos te pareció el más impactante. ¿O nos faltó alguno que merecía estar en la lista? Nos vemos en el próximo video.